Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak, eta mila esker saio honetan parte hartzeagatik. Gaurko saioan arabar gasteiztar bat daukagu, eta gasteiztar horrek euskaraz idazten du. Ez da ohikoa izaten, eta hori bada aipatu beharreko berezitasun bat esan dezagun. Idazle honek 3 ipun liburu idatzi ditu, 4 novela eta poesia liburu bat ere bai. Novela horietako batek, Amaren eskuak, izena duenak, ingelesezko itzulpenak ere badu. Her Mother's Hands, English Pen Translation Award saria jaso zuena. Eta Aitaren etxea novelarekin Euskadi literatura saria ere irabazi izan zuen gure Karmelek. Bere lanak hainbat hizkuntzatara itzuli dira. Bere ipuinak Best European Fiction 2017 The Penguin Book of Spanish Short Stories eta beste hainbat antologietan argitaratu dira. Amaren eskuak novelan oinarrituta pelikula egin zuen Mireia Gabilondo zuzendariak eta Donostiako zinemaldian aurkeztua izan da. Bere ekografiaz ipuina antzerkira eraman zen, Ramon Barearen eskutik, eta bukatzeko esan, Karmele Jaio Eiguren Euskaltzaindiko kidea ere bada, 2015 urtetik aurrera. Karmele Jaio Eiguren, nacida en Vitoria, es por tanto una escritura en euskera, lo cual no es muy habitual en nuestra ciudad. Eso la diferencia de lo que suele ser habitual en nuestra cultura, en nuestra tradición, etc., aunque en las últimas décadas eso va cambiando bastante. Tiene 4 novelas, un libro de poesía y también ha sido galardonada con el English Pen Award por su libro Her Mother's Hands, es decir, las manos de mi madre. Y la novela Aitaren etxea ha recibido el Premio Euskadi de Literatura. La citada novela Amaren eskuak tuvo una gran acogida entre los lectores en general. Tengo que decirte que mi esposa lloró al leer la novela y ha recibido numerosos premios, ha sido traducida en varios idiomas. También ha sido adaptada al cine y presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Sus relatos también han sido llevados al teatro y han sido seleccionados para, entre otras, en las antologías Best European Fiction 2017 y The Penguin Book of Spanish Short Stories. Sin más, ánimo a este reto de dar una charla aquí entre nosotros. Ánimo, Karmele. Adelante. Ir todas y todos preparando al hilo de lo que va exponiendo algunas ideas para luego preguntar. Seguro que nos surgen muchas inquietudes y suele ser bonito alimentar lo que ha sido una exposición con los intereses y las preocupaciones de cada una y cada uno de los presentes. Verás, adi egon eta ánimo. Aurrera. Mi esker aurkezpenagatik eta eskerrik asko Urrezko Zeledoien elkarteari gonbidapenagatik.
Sí es un reto, porque bueno, cuando me invitaron a ofrecer una charla, a dar una charla sobre la escritura, sobre mi escritura, bueno, pues algo muy, muy general, y entonces había que elegir, ¿no? Escoger qué contar, qué no contar. Y lo que he hecho es, bueno, quizá para no encontrarme aquí delante del público sola, bueno, aunque en este caso estoy acompañada, pero lo que he hecho es un pequeño experimento. Voy a ir hablando de la creación, de mi proceso creativo, de lo que entiendo yo por escribir, de por qué escribo, de todas esas cosas, pero me van a acompañar en la pantalla citas de escritores y escritoras en relación a lo que voy contando. He titulado, bueno, ya sé que la charla tenía otro título, pero bueno, como soy yo la que hablo, pues lo he cambiado. Me he tomado la libertad de cambiarla. Fikzioaren egiak, las verdades de la ficción. Y he pensado en hablar de verdades porque muchas veces hablamos de la ficción. Lógicamente, la ficción es algo que inventamos, que surge de nuestra imaginación, pero está muy, muy agarrada a la realidad, ¿no? Al mundo real, ¿no? A veces nos da la sensación, o a veces pensamos, que es una forma de, pues que leer una novela, por ejemplo, es una forma de evadirte de la realidad, y sí que tiene ese momento que te va desde tu pequeña realidad y porque entras en una historia, pero yo creo que nos acerca más a la vida, ¿no? Nos acerca más a la realidad, ¿no? Porque al final estamos, bueno, conociendo la vida de otras personas, aunque sean ficticias, estamos conociendo, bueno, cómo afrontan la vida otros personajes, otras personas, ¿no? Y encontramos muchas similitudes muchas veces con esos personajes, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ficción, las verdades de la ficción, una manera de decir que a través de la, entre comillas, mentira, ¿no? Esa ficción que inventamos, realmente estamos contando algo de verdad. O ese es por lo menos nuestro objetivo, por lo menos el objetivo mío cuando me pongo a escribir. Me invento una historia para realmente contar algo que quiero contar, que yo entiendo que es mi verdad o la verdad que quiero contar. Lo pongo también en plural por eso, ¿no? Porque el hecho yo creo que conocer vidas de otras personas nos ayuda a entender que no hay una verdad absoluta, que hay muchas verdades y que dentro de un mismo mundo hay muchos pequeños mundos, ¿no? Y entonces yo creo que también nos ayuda mucho bueno, yo creo que la literatura en ese sentido nos aporta mucho a la empatía, ¿no? A entender al otro, ¿no? Bueno, las verdades de la ficción. Voy a empezar con una advertencia que hace un crítico, Marcel Ranicki, crítico literario, que es una advertencia para decir, bueno, yo no voy a dar una clase de literatura, voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Y él dice que la mayoría de los escritores sabe de literatura lo que los pájaros de ornitología. Así que ya con esta advertencia voy a empezar. Y algo parecido, he encontrado una cita también de Martín Ugalde que dice, que cuenta que él alguna vez dijo que a él no le gustaba la gramática, y cuenta en esta cita lo que le dijo un amigo cuando le dijo esto, ¿no? Dije, bueno, lo voy a leer en euskera, luego os lo... gramatika gustatzen ez zaidala esan nionean lagunak erantzun zidan. Gorputzaren fisiologia ezagutzen duen batek jakingo dik muskuloak eta zurrak nola dabiltzan, baina etzekik korrika egiten. Ik ez dakik non dauzkaken ezurrak ere, baina korrika egiten duk. Dice, alguien que conoce la fisiología del cuerpo sabe cómo funcionan los músculos y cómo funcionan los huesos, pero no sabe correr. Tú no tienes ni idea ni siquiera de dónde tienes los huesos, pero corres, ¿no? En ese sentido, es la misma idea del pájaro y de la ornitología, ¿no?
por lo tanto, estas dos citas como advertencia, ¿no? De decir, bueno, voy a hablar de lo que es primero mi camino, o sea, lo que he escrito en este tiempo y que lo he escrito. Y en ese sentido, hace poco me di cuenta que justamente este año, 2024, cumplo 20 años desde la publicación del primer libro, ¿no? No me había dado cuenta, y en 1994 publiqué mi primer libro de relatos. Y a partir de ahí he ido alternando pues, libro de relatos, novela, libro de relatos, novela. Y realmente al principio yo siempre decía que yo me sentía mucho más cuentista que novelista, porque siempre me han gustado y me siguen gustando mucho el relato breve. Pero es verdad que ahora también ya con la cuarta novela que acabo de publicar también me comienzo a sentir, digamos, más cómoda también en la novela. Y este es el momento de la cuña publicitaria para deciros que bueno, mi última novela es Maitasun Kapitala, y que justamente este miércoles se presenta la traducción al castellano, que es Amor Capital, ¿no? Y a partir de tengo este miércoles las presentaciones de este libro, bueno, en el que hablo del amor y hablo de bueno, todo lo que se esconde bajo la palabra, esa palabra tan tremenda que es el amor, pues todo lo que se puede esconder debajo, ¿no? Bueno, voy a seguir también porque al hilo de que el título que me propusieron era escribir en euskera, he encontrado una cita de Ángel Lerchundi que dice... Bueno, que dice que cuando te preguntan, muchas veces, y a mí también me ha ocurrido, ¿no? Que a veces te preguntan, bueno, tú hablas castellano, ¿por qué escribes en euskera pudiendo directamente, ¿no? Te dice mucha gente escribir en castellano y llegar a más gente, ¿no? Bueno, pues lo que dice Ángel Lerchundi es algo así como que esa pregunta de tú por qué escribes en euskera siempre es una pregunta que la hace alguien desde una lengua hegemónica, ¿no? Una lengua. Y en ese sentido, bueno, pues a la respuesta yo creo que hay una que es como simple, ¿no? Que es la de, pues, ¿por qué escribes en euskera? Porque es mi lengua, ¿no? Y ya está, no habría que explicar nada más realmente, pero sí es verdad, hablando de lenguas hegemónicas y lenguas minorizadas, o bueno, pues que no es lo mismo, ¿no? Escribir en una lengua, ya no sé cómo llamarle, si minoritaria, minorizada. Bueno, no es lo mismo escribir en una lengua que no tiene asegurado su futuro, ¿no? No es lo mismo escribir en castellano sabiendo que esa lengua, bueno, pues habla muchísima gente en el mundo y va a sobrevivir siempre que escribir en una lengua pequeña, ¿no? Y bueno, pues quería hacer también ese guiño, ¿no? Además, yo creo que en ese sentido yo creo que cuando escribimos tenemos esa conciencia, ¿no? de que es una lengua pequeña, de que muchas veces hablamos de una lengua muy antigua, pero a la vez muy joven, ¿no? Y ahí también tenemos una libertad, ¿no? Desde la creación del euskera batúa, pues escribimos realmente en una lengua que es joven, ¿no? A pesar de ser muy antigua, ¿no? Y lo de llegar a más público, es cierto que escribiendo en euskera tenemos un público más limitado, pero desde luego la traducción es para nosotros fundamental, ¿no? Para llegar a más gente. Y yo creo que todos los escritores y escritoras en euskera que han sido publicados en otras lenguas, casi todos y casi todas nos autotraducimos, ¿no? Porque vivimos en las dos lenguas, sabemos escribir en las dos lenguas y luego nos ocurre que son tan diferentes que no nos sirve quizá una traducción literal, o por lo menos a mí me ocurre eso, no nos sirve una traducción literal porque más que traducir, y me ha ocurrido también con el último libro, acabamos diciendo cómo contaría yo esto en castellano, ¿no? O sea que... Y al hilo de esto, una frase de Arkaitz Cano, que ya se ha traducido a algunas obras, pero
que dice: a veces he decidido no traducirme a mí mismo para evitar el harakiri de ver mis propias vísceras, ¿no? Que habla de la experiencia de traducirte a ti mismo. Yo todas mis novelas y libros de relatos que se han publicado en castellano los he traducido todos yo misma, ¿no? Y es una experiencia un poco como dice Arkaitz, de ver todas tus vísceras, pero también es muy gratificante porque aprendes mucho de cómo escribes, ¿no? Es una manera de ver tu escritura como desde otro lugar, ¿no? O como a través de un espejo, ¿no? Y ves cosas que en el proceso de la creación no ves, ¿no? Y entonces también te ayuda mucho. El propio Arkaitz Jano yo le he oído alguna vez decir que autotraducirte es como cuando vas a la peluquería y cuando termina te ponen el espejo detrás para verte por detrás, ¿no? Y tienes una extrañeza, ¿no? Y dices, esa soy yo, ay, nunca me veo por ahí, ¿no? Pues es una manera también de, bueno, pues cuando ves tu obra, cuando empiezas a traducirla, la ves también desde otro lugar y ves cosas que no ves, como he dicho antes, en el proceso de creación, ¿no? Una de las grandes preguntas, otra de las grandes preguntas debe ser, a ver, ¿para qué escribir, ¿no? ¿O por qué escribimos, ¿no? Y aquí hay una frase de Germán Brock que dice: el único objetivo de la novela es intentar descubrir aquello que solo la novela puede descubrir. Y yo creo que escribimos porque tenemos algo que decir, eso lo primero. No escribimos para crear algo bello únicamente. Hay algo que queremos decir y somos conscientes de que eso que vamos a contar no puede crear, o sea, no existiría sin ese proceso de creación, ¿no? No llegaríamos a decir ciertas cosas, no podríamos expresarlas si no es a través de ese proceso de creación, ¿no? Solo a través de la creación podemos llegar a algunos lugares que no llegaríamos de otra manera. A mí me ocurre muchas veces, después de escribir una novela, por ejemplo, decir, ¿cómo he llegado yo aquí, ¿no? Algo que para mí es imposible imaginarme antes de ponerme a escribir. Yo no puedo imaginar lo que voy a escribir hasta que me pongo a escribir, ¿no? Y yo creo que también otra de los, bueno, no de los objetivos, pero bueno, cuando nos ponemos a escribir también yo creo que buscamos intentar explicarnos primero a nosotros mismos y luego a los demás toda la complejidad, ¿no? del mundo, ¿no? O de la vida. Y en este caso, Milan Kundera tiene una frase que es: una novela te enseña que el mundo es más complicado de lo que creías, ¿no? Y yo creo que esto viene muy bien, y la literatura y la ficción viene muy bien en una sociedad que yo creo que cada vez bueno, hay discursos cada vez que nos llevan más hacia bueno, pues a debates de o sí o no, o negro o blanco, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y yo creo que la lógica de la vida no es esa, ¿no? La lógica del mundo no es esa. Y yo creo que la literatura en ese sentido nos enseña que todo es mucho más complejo que eso, ¿no? Y que hay una complejidad ahí que solo a través de la literatura o solo a través de la ficción muchas veces puedes contar, ¿no? Alice Munro, una de mis autoras favoritas, también habla de ello, ¿no? Dice: una idea solo me interesa si tiene alguna complejidad moral, si tiene varias aristas, ¿no? Y es verdad, yo creo que cuando nos ponemos a escribir, o sea, necesitamos, antes he dicho, ¿no? Necesitamos ese proceso porque a veces, además, yo creo que cuanto más borrosa tenemos la idea en la cabeza, cuanto más preguntas tenemos sobre ese tema en la cabeza, cuanto menos claro lo vemos, es más propicio para escribir, ¿no? Porque escribir es un descubrimiento, como voy a comentar más tarde, ¿no? Otra frase de Julio Ramón Ribeiro que dice: lo que he escrito ha sido una tentativa para ordenar la vida
y explicármela. Si alguna certeza adquirí, es que no existen certezas, ¿no? Yo creo que también vivimos en un mundo en el que, una sociedad en la que estamos a veces como obcecados en buscar respuestas, ¿no? Y queremos respuestas para todo y además queremos respuestas rapidísimas y quizá lo que necesitamos es tener nuevas preguntas, ¿no? O hacernos preguntas desde otro lugar. Y yo creo que en ese sentido la literatura también nos enseña a ponernos en ese otro lugar, ¿no? Y mirar al mundo desde otro lugar, desde los ojos de otra persona, desde la mirada de otra persona. Y eso también nos ayuda, ¿no? He dicho que la escritura para mí es un descubrimiento. Y esta frase, me gusta mucho esta frase de Margarida, que dice: escribir es intentar descubrir lo que escribiríamos si escribiésemos. Porque, y es verdad, o sea, yo creo que hay como dos maneras, bueno, habrá muchas, pero dos maneras principales, ¿no? de escribir, y una es con la cabeza llena de preguntas y otra es con la cabeza llena de respuestas, ¿no? Y hay escritores que antes de ponerse a escribir tienen clarísimo lo que van a decir, tienen incluso pensado ya cómo van a ordenar la historia, qué capítulos va a tener, cómo va a terminar, y cuando tienen todo eso claro se ponen a escribir. Esos son los que tienen la cabeza llena de respuestas. Yo me pongo a escribir, generalmente tengo una intuición, hay algo ahí que me está rondando y empiezo a escribir un poco sin saber a dónde voy. Al principio, ¿no? Empiezo a escribir a ver hacia dónde me lleva la escritura, ¿no? Yo creo que tiene como dos fases, ¿no? Hay una primera fase de a ver hacia dónde me lleva, y cuando empiezas a ver hacia dónde te está llevando, ese es el momento de lo racional, ¿no? Y empiezas a pensar, vale, ya veo que me está llevando hacia este tema, voy a empezar a ordenar, voy a empezar a pensar cómo voy a contar esta historia y tal, ¿no? Pero es un descubrimiento. O sea, y aquí hay muchos escritores, he elegido algunas citas de varios escritores que dicen exactamente lo mismo, ¿no? Gertrude Stein dice: sigo pensando en la escritura en términos de descubrimiento, que es lo mismo que decir que la creación debe producirse entre el lápiz y el papel, no antes, en el pensamiento o después al darle nueva forma. O sea, que es el mismo proceso de escritura el que te va llevando hacia sitios insospechados, que igual antes de empezar a escribir ni siquiera sabías que tenías en la cabeza, ¿no? Rafael Chirves: conozco lo que voy a decir a medida que lo voy diciendo. O ponerme a escribir el primer capítulo de un libro es como ponerme a leer un libro. No tengo la menor idea de lo que me voy a encontrar, dice Donna León. Y creo que hay alguno más, sí, de Soledad Puertolas, ¿no? Que dice: creo que escribo para descubrir algo que no conozco. Yo alguna vez he dicho: creo que escribo para saber lo que pienso, ¿no? O para saber lo que tengo en la cabeza, ¿no? Y en mi caso, yo en estos al final 20 años, sí que después de escribir me he dado cuenta de lo que tenía en la cabeza cuando escribía, ¿no? ¿Y qué es lo que he visto? Pues he visto, por ejemplo, que continuamente hay un tema que siempre aparece cuando escribo, y no intencionadamente, pero cuando me pongo a escribir, cualquier situación acaba apareciendo, que es el de la incomunicación o de la imposibilidad de comunicación entre las personas. Es algo que siempre tengo ahí, y algo de las palabras no dichas, ¿no? O sea, algo... desde el primer libro que publiqué, el primer libro fue Amor Sauri, 15 heridas, era el título, y precisamente pensaba en que las heridas eran producidas por esas palabras que tenemos en la cabeza, o esos pensamientos que no salen o que no decimos, y que acabamos tragando y acaban haciéndonos una herida, ¿no? Entonces, el mundo de las palabras no dichas es para mí, me he dado cuenta que es ahí donde, no sé, tengo la obsesión o mi pensamiento siempre va hacia ahí, y por eso también siempre en mis novelas, en mis cuentos, para mí es muchísimo más importante lo que los personajes dejan sin decir que lo que dicen, porque me parece que en la vida real también nos pasa algo parecido, ¿no?
todos tenemos bueno, preocupaciones, problemas, un mundo interior ahí, pero en nuestra conversación diaria pues generalmente no aparecen, ¿no? Estamos un poco en la superficie, ¿no? Entonces, no me interesa recoger esa superficie cuando escribo una novela, sino me interesa contar qué es eso que se han dejado esas personas que están hablando, qué es lo que se han dejado dentro y no han dicho, ¿no? Y eso es algo que parece ser que me preocupa mucho. Y por eso cuando a veces nos dicen, para escribir hay que tener mucha imaginación y tal, bueno, digo, bueno, mi Antonio Lobo Antunes dice que escribir es escuchar con más fuerza las voces que te hablan. O sea, que a veces no tienes que ir a buscar un tema o algo que se me ocurre, como decía un amigo mío, que se me ocurra, decía un amigo escritor. No, a veces basta con parar y esperar y ver lo que tu cabeza te trae, ¿no? No sé, de alguna manera. Es un descubrimiento para quien escribe y también para quien lee, ¿no? Ese momento en el que cuando estamos leyendo una novela y de repente encontramos, ¡pum!, algo que es nuestro, ¿no? Y dices, esto es un sentimiento mío o un pensamiento mío, ¿no? Y dice Marcel Proust, dice, cada lector se encuentra a sí mismo. El trabajo del escritor es simplemente una clase de instrumento óptico que permite al lector discernir sobre algo propio que sin el libro quizá nunca hubiese advertido. Ese descubrimiento, ¿no? Esa revelación, yo creo que es lo mejor que te puede pasar cuando estás escribiendo o leyendo un libro, la novela, ese sentimiento, esa sensación de que te está revelando algo, pero esa cosa que te está revelando es tuyo propio, ¿no? Y quizá no te habías dado cuenta hasta ese momento, hasta que lo has leído, no te has dado cuenta de que lo tenías en tu interior, ¿no? La verdadera obra de arte, dice, es como cuando vas al oculista. Te somete a un tratamiento siempre incómodo, pero cuando acaba el tratamiento ves las cosas con una claridad luminosa. Cada nuevo artista nos regala una nueva mirada, nos abre un mundo que no existía antes. La aportación que puede hacer un escritor o una escritora finalmente, yo creo que es esa, ¿no? La de aportar su mirada, ¿no? Aportar cómo ve el mundo, ¿no? Y dice Marcel Proust, un tratamiento a veces incómodo, ¿no? A veces es incómodo. Y en ese caso, Juan José Millás dice, una de las cosas que tiene que hacer un relato es molestar. No puede pasar desapercibido y neutral. El escritor debe buscar lo que intranquiliza, ¿no? Bueno, pues a veces encontramos una buena novela, yo creo que es como un buen amigo, ¿no? Una buena amiga, ¿no? Que te dice las verdades, ¿no? Aunque te duelan, ¿no? Y en ese caso yo creo que las novelas que nos dicen las verdades que nos duelen, son esas las que más aprecio, ¿no? Y además, bueno, esto también lo decía Millás, ¿no? El escritor cuando se pone a escribir tiene como dos opciones, ¿no? Contar, o sea, describir el salón de su casa o describir el desván, ¿no? Y en el salón, pues, si describe el salón, pues describe todo lo que está preparado para cuando vienen las visitas, la imagen que quieres dar de ti mismo, etcétera. Un atrecho, ¿no? Pero si vas al desván, si vas al camarote, hay un desorden terrible, no sabes ni lo que hay. Bueno, pues yo creo que, bueno, a mí por lo menos como lectora me gustan los libros que describen el desván, ¿no? No tanto el atrecho de la sala de estar. Y lo he dicho al principio también en el título, ¿no? De la verdad de la ficción. Robert McKee es un guionista muy conocido en Estados Unidos. Él dice, solo tenemos una responsabilidad, contar la verdad. Porque aunque un artista en su vida privada les pueda mentir a los demás o incluso a sí mismo, cuando crea una historia cuenta la verdad. Y en un mundo de mentiras y mentirosos, una obra de arte honrada siempre será un acto de responsabilidad social. Bueno, pues yo creo que yo en mi anterior novela, en Aitaren Etxea, el protagonista era un escritor y ahí se hablaba de las
decía que en la ficción aparecen las palabras de plomo, ¿no? En el día a día estamos un poco, pues, en estas conversaciones que tenemos, pues, con las palabras un poco ligeras, ¿no? Unas palabras un poco de bisutería, ¿no? Pero en la ficción aparecen las verdaderas, ¿no? Y a veces incluso aparece lo que no quiere el autor o la autora, ¿no? O sea, porque aparece la verdad, ¿no? Y siendo verdad, bueno, conocer lo que he comentado antes, ¿no? Conocer personajes y mundos de ficción nos permite comprender mejor nuestro mundo, ¿no? La literatura te da la oportunidad de vivir la vida con más atención, ¿no? Yo creo que es también una aportación que te hace la literatura, ¿no? Ver lo que he comentado, ¿no? Conocer las vidas de otras personas te hace también comprender mejor tu vida, ¿no? Y tus actitudes, ¿no? Y además yo creo que algo más, te hace leer una novela, una historia de alguien, también yo creo que nos crea como un nosotros, ¿no? O sea, crea como no estás solo, no estás sola en el mundo, ¿no? Hay gente que le ha pasado lo que te ha pasado a ti, que ha sentido lo que has sentido tú, ¿no? En ese mundo de las emociones es la diferencia entre la ficción, ¿no? Y quizá pues, leer un ensayo o lo que sea, ¿no? Pues porque ahí la identificación con el personaje es mucho mayor, porque las emociones son las mismas, conocemos las emociones, ¿no? Reconocemos las emociones, sabemos lo que es estar enfadado, sabemos lo que es estar contento, sabemos lo que es estar triste. Cuando lo vemos en un personaje, pues esa identificación es más fácil. Paul Auster también, en el sentido de ese descubrimiento, de esa forma de escribir, ¿no? Dice, no parto de una estructura. Es el libro, es que estoy sin gafas, ya decía yo, no parto de una estructura, es el libro el que me encuentra a mí. Me guste o no, todos mis libros parecen girar en torno a los mismos interrogantes y dilemas. Para mí, escribir no es una cuestión de libre albedrío, es un acto de supervivencia. Una imagen surge en mi interior y poco después comienzo a sentirme acorralado por ella, a sentir que no tengo otra opción que abrazarla, ¿no? La elección de los temas. Yo creo que no elegimos los temas, que a veces dices, bueno, ¿de qué voy a escribir el próximo libro? No, yo no siento que tengo esa libertad de decir, a ver, de esto, del otro, no. Es algo que se va posando poco a poco en tu cabeza, como dice Paul Auster, te va rodeando y al final no tienes más remedio que escribir sobre ello, ¿no? Y habla de una imagen y yo en mi proceso de escritura siempre las novelas y casi la mayoría de los relatos también parten de una imagen. Siempre ha habido primero una imagen y luego he empezado a escribir, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la novela, antes has comentado Las manos de mi madre. Yo en ese momento lo único que tenía cuando empecé a escribir era una imagen y eran las manos de una madre en un hospital con las manos así sobre la sábana y una hija mirando a esas manos así como esperando casi que esas manos le hablaran, ¿no? Solo tenía eso y comencé a escribir, a describir esa situación y de ahí fue surgiendo la novela, ¿no? Muchas veces yo creo que nos viene una imagen porque en nuestro subconsciente hay algo que nos preocupa, un tema que ni siquiera nos damos cuenta en ese momento nosotras mismas, ¿no? O sea, y en este caso a mí me ha pasado mucho con Las manos de mi madre. Mucha gente, Manos de mi madre, cuenta la historia que está en una relación de una madre y una hija y la madre ha perdido la memoria, ¿no? Y mucha gente me preguntaba, ¿tu madre está bien? ¿Es una historia real? Y yo siempre he dicho, no, es una ficción total, o sea, me lo he inventado. Pero luego, con los años, me he dado cuenta, mi madre está bien, pero me he dado cuenta que esa historia, esa imagen que me apareció, surgía de una preocupación. De ese momento, o sea, coincide con ese momento en que empiezas a ver a tus padres que envejecen.
hay un momento, ¿no? Van envejeciendo, ¿no? Pero yo creo que llega un momento en el que vas a visitar a tu madre, vas a visitar a tu padre y los ves que han hecho que han hecho un salto, ¿no? Que han envejecido, ¿no? Les ves los ojos más pequeños, les ves menos movilidad, les ves... Y yo creo que me pasó eso, ¿no? Que realmente yo vi a mi madre me di cuenta de que había envejecido y de ahí surgió esta historia, pero que estaba ahí en mi inconsciente, ¿no? Por tanto, la imagen que viene no sabes por qué viene, pero luego tiene su sentido. Lo mismo dice Julio Cortázar, escoger un tema no es tan sencillo. A veces el cuentista escoge y otras veces siente como si el tema se le impusiera irresistiblemente, como si lo empujara a escribirlo. ¿Y de dónde robamos, ¿no? para las historias de ficción del mundo real? Yo todo lo que escribo está... No que me haya pasado a mí necesariamente, no cuento lo que me pasa a mí, pero voy sin darme cuenta robando de lo que veo de la gente de alrededor, de lo que me pasa a mí también, etcétera, ¿no? Y dice Carmen Laforet, todo aquello que un novelista vive o siente servirá de combustible para la hoguera insaciable que es su mundo de ficción. Robamos lo que vamos viendo, pero también escogemos, ¿no? Robamos unas cosas y otras no. Entonces, ¿por qué escogemos unas y otras no? Bueno, yo creo que tiene que ver con el mundo que lleves en ese momento dentro, las preocupaciones que lleves en ese momento de tu vida dentro, vas robando lo que conecta con eso, ¿no? Lo que tiene que ver con esa preocupación que tienes. Yo creo que eso nos ocurre, yo me acuerdo, por ejemplo, la tontería, pero cuando estaba embarazada no veía más que embarazadas, ¿no? Esa cosa de decir que te fijas en el momento de vida que tú estás viviendo, ¿no? Y por eso robamos lo que en ese momento nos llama la atención porque conecta con algo que llevamos dentro. Y robar es libre y es lícito. Y dice Jim Jarmusch, el cineasta, dice, nada es original. Y le habla a un joven autor y dice, roba de donde sea que encuentres inspiración o alimente tu imaginación. Devora viejas películas, nuevas películas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños, afiches callejeros, árboles, nubes, agua, luz y sombras. Roba solamente aquellas cosas que le hablen directo a tu corazón. Si haces esto, tu trabajo y tu robo será auténtico, ¿no? O sea, si vas robando lo que le habla directamente a tu corazón, ¿no? Eso es lo que dice Jim Jarmusch. Y Godard decía también, robar es lícito. Lo importante no es de dónde sacas las cosas, es a dónde las llevas, ¿no? Es qué haces con ellas, ¿no? O sea que, además, en cuanto a la originalidad, yo siempre pienso que a veces se habla de de hacer algo diferente, algo nuevo. Yo creo más que en la originalidad en ese sentido, más en la autenticidad. Yo creo que cuando alguien es fiel a lo que quiere contar, entonces es original, ¿no? Cuando creo más en la autenticidad que en la autenticidad, benetakotasuna, no sé cómo decir, sí, autenticidad, vaya. Dice Alejandra Pizarnik, la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Yo creo que alguien que escribe, pues tiene que tener por lo menos dos características, ¿no? Y una es mirar. O sea, no puedes escribir si estás metida en tu búnker y no miras al mundo, a lo que pasa a la gente, a lo que... O sea, si solo estás mirando a tu ombligo y en tu búnker, no puedes escribir del mundo, ¿no? Yo creo que hay que mirar. Y el otro es, yo creo, sorprenderte siempre. Que todo te parezca sorprendente, porque si te fijas, todo es sorprendente. Que todos los días se amanezca es sorprendente, ¿no? Pero que todo te parezca sorprendente y que todo creas que merece un poema, merece una novela, merece un relato, ¿no? Y esto es lo que decía Catherine Mansfield. La vida nunca se vuelve un hábito para mí, siempre es una maravilla.
en cuanto la vida se te vuelva un hábito, pues es difícil escribir sobre ello, ¿no? En cuanto... No sé cómo voy de tiempo. Bueno, voy rapidito ahora. En cuanto a la manera de escribir, hay una frase de Millás que dice: siempre he entendido la escritura como un oficio y un gran arte manual, como la fontanería o los electricistas, donde lo importante es la eficacia. La belleza está en la eficacia de las frases que hacen que se mueva la historia que se cuenta. Las palabras no están pensadas para gustar, sino para que funcionen. Yo creo mucho en eso de las piezas, o sea, de las palabras como piezas de un reloj, ¿no? Como que vas montando un reloj y tu objetivo es que ese reloj funcione, que se ponga en marcha, ¿no? No tanto la belleza de cada palabra, sino la conexión de esas palabras, el resultado de esa conexión, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi forma de escribir siempre escribo sencillo, es una sencillez buscada que a veces da más trabajo que escribir algo más pomposo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre que estoy escribiendo, primero elegir bien las palabras, pero hay como una obsesión que tengo siempre, ¿no? Y es que no se vea tu mano, o sea, que es como, yo me imagino a un escritor como alguien que limpia un cristal, ¿no? Y te quiere enseñar con una claridad absoluta, con una nitidez absoluta lo que hay al otro lado del cristal, que es lo que tiene en la cabeza, ¿no? Que te quiere contar. Es importante que ese cristal esté muy limpio y el escritor lo tiene que limpiar, pero que no se le vea la mano ni el trapo, ¿no? Entonces, esa es una de las obsesiones que tengo cuando escribo, ¿no? Tuve la suerte de Medardo Fraile, el gran cuentista, tuve de profesor durante un tiempo y él decía a los que cuando en aquellos tiempos éramos muy jovencitos, decía, el lector no se tiene que dar cuenta de lo bien que escribís. O sea, no me hagas aquí un malabarismo de palabras, tiene que ver lo que tienes en la mente y, por supuesto, tú vas a tener tus estrategias y vas a tener tu trabajo de fontanería ahí para que lo vea, ¿no? Pero eso siempre lo recordaré. Y en ese trabajo y lo más importante es que la visualización, ¿no? Que vea claramente lo que tienes en tu cabeza, y para eso es imprescindible ser exacto, como las matemáticas, ¿no? Ser muy preciso, muy concreto. La literatura habla de temas universales, pero lo hace de una manera muy concreta. No habla del amor, así en general, habla de un beso que alguien le dio a alguien. O sea, es algo de bajar al terreno, a la tierra, ¿no? Y esta frase de otra de mis grandes escritoras que admiro, Carson McCullers: algunas de las mejores novelas y obras en prosa son tan exactas como un número de teléfono, ¿no? Y es así. También Anne Mitchell es un concepto: cuanto más difícil sea de escribir, más concreto has de ser. Hay que ser muy concreto y, como se dice siempre a la hora de escribir, diferenciar entre lo que es contar y mostrar, ¿no? Cuando a mí a veces, hace mucho tiempo que no me ha tocado porque no tengo tiempo, pero a veces cuando te toca ser jurado de algún premio de literatura, de cuentos, de lo que sea, te das cuenta quién entiende lo que es contar, o sea, que es mostrar, la diferencia entre contar y mostrar, ¿no? O sea, contar es que me lo cuentas. No puedo creer, no puedes decirme, Miquel era un chico muy tímido, por ejemplo, para empezar un relato, me lo estás contando, no lo sé, no sé si es verdad, no sé si creérmelo, no sé si se lo muestras, ya si le dices, no, Miquel es un chaval que cuando viene a clase siempre va por la esquinita, no habla con nadie, se sonroja si le dices algo, ¿no? Son acciones concretas de esa persona, y quien está leyendo dice, mira, este Miquel es tímido, ¿no? Pues esa es la diferencia, ¿no? Entre mostrar y de contar y mostrar. Y eso es, yo creo que, básico a la hora de escribir, ¿no? Es una de las cosas básicas.
Y también es básico que haya una progresión en la historia, una progresión no tanto temporal, no tanto, sino algo que el personaje protagonista de esa historia tiene que haber un cambio, tiene que desarrollarse en algo, tiene que cambiar en algo, ¿no? Y aquí dice Toni Morrison, al final de mis libros los personajes tienen una sabiduría de la que carecían al principio, ¿no? Hay un rayo de clarividencia que les ilumina. Los temas antes, ya estoy terminando, realmente no hay tantos temas, ¿no? Aquí Thornton Wilder dice, en toda la literatura del mundo no hay más que 7 u 8 grandes temas. En tiempos de Eurípides ya se habían tratado todos. Lo que hacemos desde entonces es repetirlos. Escribir es repetir. Lo nuevo es un cierto modo de mirar la vida. Entonces, dices, alguien puede decir, bueno, pues ¿para qué escribir más si ya está todo dicho, ¿no? Y lo que aporta, yo creo, alguien que escribe es precisamente que aporta algo tan íntimo, tan suyo, que es su forma de ver el mundo. Fíjate la posibilidad que te da la literatura de entrar en la cabeza de alguien, en la mirada de alguien y ver cómo ve el mundo, ¿no? Sí, todo está dicho, pero a mí me gusta esta frase porque dice, todo lo que había que decirse está dicho, pero como no había nadie escuchando, pues habrá que decirlo todo de nuevo. Y eso también es verdad, porque lo de escuchar no nos va muy bien. Y voy a terminar con una última que habla de, dice Paul Auster, sobre la intimidad, ¿no? Yo creo que algo alucinante que pasa cuando escribes y cuando lees es que tú cuando escribes en un espacio íntimo, estás a solas contigo misma y quien lee también está en un espacio íntimo, ¿no? Entonces hay como un choque de dos intimidades ahí, lejanas, ¿no? Pero que es alucinante, ¿no? Y dice Paul Auster, las páginas de un libro son probablemente el lugar más íntimo donde nuestras conciencias humanas se pueden encontrar. Por eso creo que la literatura no morirá nunca. Es imposible. Ala bedi, y eskerrik asko por atender. Eskerrik asko, Karmele, zure aurkezpen ederragatik. Eskerrik asko zure eskarmentu hortan bilusteagatik, oso politxa izan da, menetan. Beldur zinen luzegia ote zen, niri motze egin zait, orduan. Le estoy dando las gracias a Karmele por su exposición. A mí particularmente se me ha hecho breve, no se me ha hecho nada larga. Ha sido muy bonita, se ha desnudado desde su experiencia de escritora ante nosotros. Y bueno, pues ahora entre todas y todos a ver si somos capaces de interrogarla un poquitín más para seguir en ese camino. Yo me había permitido pensar alguna pregunta y resulta que la exposición las ha mencionado ellas. Una era ¿por qué escribir en euskera? Con la respuesta que ha dado no me ha dejado en muy buen lugar, pero en fin. Yo no, ha sido anterior chulo. Y otra pregunta precisamente era la de traducir tus propios textos, ¿no? A ver hasta qué punto había posibilidad de encajar en dos lenguas la propia contenido, ¿no? Porque, bueno, pues suponía que era muy difícil. Como esas me las has respondido previamente, me permito hacer otra. ¿Hay algún tema que te dé miedo abordar? Pues es buena esa pregunta. Yo creo que miedo, o sea, realmente yo he sentido de los temas que he abordado en mis novelas, por ejemplo, casi la mayoría me han dado miedo. Es decir, que antes he dicho, ¿no?, que cuanto más borrocho, cuanto menos claro, cuanto es algo que más te está dando vueltas en la cabeza, más apropiado es para escribir, también me refiero a eso. O sea, que cuando te da miedo hablar de un tema, por algo será.
Y entonces seguro que tienes algo interesante que decir, porque si te da miedo, hay una razón, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escribí a Maren Eskuak, iba escribiendo y había cosas de la relación con mi madre, o sea, no con mi madre, sino era una protagonista de la novela, ¿no? Pero al final estás hablando de sentimientos que también compartes muchas veces, ¿no? Y me daba cierto pudor ciertas cosas, ¿no? Y incluso me reconozco que hubo cosas que me autocensuré un poco, ¿no? Porque por aquel entonces todavía mi madre, hoy en día tiene 90 años y ha perdido mucha visión y no lee, pero entonces me leía todo. Y entonces yo tenía así como la conciencia de mi madre, o sea, los ojos de mi madre aquí mientras escribía, ¿no? Y había cosas como íntimas, no sé, que me daba pudor pensar que lo leería mi madre, por ejemplo, ¿no? O sea, que sí que hay miedo a veces y por ejemplo, en Aitaren Etxea, en La casa del padre, también sentí cierto, no sé si llamarlo miedo, pero como respeto, porque ahí intento entrar en la cabeza de un hombre, ¿no? Y no quería hacer ninguna caricatura de un hombre, quería comprender bien, y entonces también escribí con un poco de precaución o de miedo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que además si te da miedo, seguro que es interesante el tema. Galderarik, zuen aldetik, preguntas por parte vuestra. Bai. Bueno, mila esker, izugarri gustatu zait, oso ona, eta bueno, karo, mundua ireki duzu nola baita esateko ez, barruko mundua. Benetan, izugarri iruditu zait. Bueno, me ha parecido estupenda. Nos abres ese mundo, ¿no? Que parece que siempre es una escritora y pues eso, ¿no? Pero todo esto de dentro, ¿no? Es fantástico. Y estaba yo pensando, bueno, dos preguntas tengo para hacerte. Una es, ¿qué piensas tú de que alguien dice que escribe una novela a 3 manos, por ejemplo? A 3, a 2, ¿no? O sea, si eso es posible realmente, sí, escribirla sí y venderla también. Pero bueno, todo este proceso creativo. Y 2, si te ha pasado alguna vez que algún lector o alguien que ha leído tus novelas te empieza a decir algo de un personaje o de alguien y dices, ostras, eso no, o sea, no he entendido nada. No he entendido nada, claro, que cada lector luego es libre de entender lo que tú escribes, ¿no? Lo que un escritor escribe para decir, ostras, no, pues no sé, yo creo que no va por ahí, ¿no? Esas dos cosas. Ni es que ricasco. Sí. Pues lo de a 3 manos, yo no sé quién para decir sí, pero yo no podría, porque, no sé, me costaría mucho, o igual sí podría, pero me costaría mucho. Yo creo que hay gente que igual está acostumbrada, pues que es guionista, por ejemplo, que igual comparten más, o no sé, que puede escribir así a 3 manos o con más gente a la vez, ¿no? Pero ya bastantes dudas tienes a la hora de escribir tú sola contigo misma, de elegir esto, elegir lo otro. Yo, por ejemplo, cuando escribo, otra de las cosas que nunca comparto casi hasta el final, o sea, no enseño a nadie, no por, la verdad que no es por no enseñar, sino porque también yo creo que la gente está muy ocupada como para que le digas, me lees 100 folios. No, pero creo, yo por lo menos siento que yo lo siento como algo un espacio muy íntimo que me costaría negociar, ¿no? Esto sí, esto no, porque yo misma tengo dudas, entonces me costaría. Y la otra, pues, hombre, yo cuando voy alguna vez a un club de lectura, esa es la caja negra de la literatura, ahí encuentras de todo, o sea, alucinas, porque lo que te das cuenta es que cómo lo que has escrito se completa con el lector, ¿no? Porque cada uno y cada una leemos con nuestra mochila,
con todo lo que nos ha pasado en la vida, con el momento de vida que estamos viviendo en ese momento, con todo. Entonces, claro, a veces ven cosas que, claro, lo completan con su vida, ¿no? Entonces, claro, a ti se te hacen hasta extrañas. Te dices, es que esto que has puesto aquí, esto, tal, igual es una cosa que tú no le has dado mucha importancia, pero para esa persona era importante, ¿no? O para otra cosa. Entonces, yo creo que ahí se ve, ¿no? que leemos con la mochila nuestra y además, y no solo diferentes personas, incluso una misma persona que lee una novela con 20 años, la vuelve a leer con 40 años y no tiene nada que ver. Lo que entiende, lo que quiere entender, lo que no. O sea, entonces, por supuesto que me han dicho muchas veces cosas que yo he alucinado. Pero es porque lo completan, ¿no? Cada persona con su vivencia, ¿no? Animo, beste galderarik. Bueno, yo te voy a preguntar si tú escribes diario. ¿Si escribo? Un diario. A un diario. Y luego te voy a decir por qué. Pues no escribo un diario porque no me da la vida. Bien. Te lo digo porque igual para otras personas un diario es la vida. Es un elemento de supervivencia. Y te preguntaría, claro, si no escribes diario no te puedo hacer más preguntas, pero bueno, porque hay momentos en que alguien le dice a alguien, ahora tienes que escribir. Algo que ha pasado desapercibido o no desapercibido, que hasta igual te molesta o te incomoda abordarlo, pero alguien te dice, este es el momento. Ha podido pasar un año, 6 meses, un día o unas horas. Y bueno, ese diario lo puedes enfocar, puedes descubrir muchas cosas también de ese diario, cosas que no te has dado cuenta. Puedes estar destilando elementos de crónica, como si fuese una crónica de tu vida. ¿Y por qué escribes el diario? Claro. Pero para mí es muy importante. Vamos, me voy a callar de momento porque ya no sé qué más. Luego igual me vienen más ideas. Sí, pero me vienen muchas muy no escribo diario, pero apelotonadas. Al final lo que hacemos, vamos recogiendo, como he dicho, cosas de lo que nos pasa, de lo que vemos, de lo que nos parece importante, ¿no? De la vida. En fin, al final, escribir también no es exactamente escribir un diario, pero yo suelo tener los bolsillos llenos de notas, porque veo algo que me llama la atención y no sé por qué me llama la atención y digo, esto es importante, no sé, debajo de esto que he visto hay algo y cojo una servilleta del bar y lo apunto, ¿no? Entonces, no es exactamente, no lo hago en forma de diario, pero sí que hay notas del día, ¿no? que puedo ir recogiendo, ¿no? No es lo mismo, pero bueno. Porque a veces el diario a veces puede ser, lógicamente todo lo que estoy diciendo lo digo porque es algo que yo he vivido, vivo, estoy viviendo. Puede ser también un fondo de recursos para algo que dices que en su día igual desarrollo o escribo y que igual nunca vas a poder escribir ni nadie va a poderlo leer. En primer lugar porque no va a entender tu letra, lo más probable. Luego el diario también puede tener un elemento, digamos, de control del tiempo. Control del tiempo. Y un diario uno puede empezar a hacerlo, no sabe uno en qué momento de la vida, ¿no? No sé, era por si... Sí, yo creo que... Ya te he dicho que la primera pregunta era clave, porque si no haces diario, pues bueno... Pues, es que te fastidiaba ahí. Es otro mundo. Es otro mundo, sí. Pues nada más. Bueno, gracias. Disculpa, Muchas gracias. No, está... Yo era por el tema de la traducción. Cuando tú escribes la novela en euskera, bueno, pues estás en un momento concreto, ¿no? Y has escrito pues lo que en ese momento para ti era lo importante y tal. Cuando empiezas la traducción ha pasado un tiempo. No tienes la... ¿Cómo diría yo? La tentación de cambiarlo. Tengo la tentación de cambiarlo y lo cambio. Porque me pido permiso a mí misma, a la autora, y digo, esto yo creo que hay que cambiarlo un poquito. Y lo cambio.
sí, porque ya dicen que si un libro, cuando estás corrigiendo un libro, es como un poco desesperante, porque cada vez que lo lees, cambiaría. Hay algo que esto no, esto sí, esto cambiarías. Entonces, claro, para traducir lo vuelves a coger, lo vuelves a... Y, por supuesto, totalmente. O sea, hay cosas que incluso en alguna novela he cambiado. Lo más drástico que he hecho cambiando ha sido en Las manos de mi madre, que en euskera está contado en tercera persona. Dice, Nerea hizo tal, Nerea fue allí tal. Empecé a traducirlo al castellano así y o sea, no tenía nada que ver con lo que yo había escrito. O sea, no me parecía frío, lejano, tal. Y a pesar de ser un personaje en tercera persona, es un personaje de esos que dicen de cámara al hombro, ¿no? Que sigues todo el rato la vida de esa persona. Entonces, lo que hice en castellano es pasarlo a primera persona. Y Nerea ya no, hablaba a ella, ¿no? O sea, lo mismo, pero claro, ahí hice un cambio, igual me pasé, pero realmente es que lo necesitaba en castellano, si no, no me sonaba bien, ¿no? Pero sí, tengo la tentación y lo hago. Nos está poniendo más trabajo a los bilingües. Primero leer en euskera y luego en castellano. Bueno, intento ser fiel, ¿eh? En relación con esto que has comentado, a la hora de escribir esa segunda versión, ya lo que ahí te tiene que faltar es esa sorpresa, ¿no? Que a medida que ibas escribiendo en la versión original, falta, ¿no? Que ya sabes lo que va a pasar, sí. Sabes cómo va a terminar, entonces es un proceso muy diferente, ¿no? Totalmente diferente. Tengo la tranquilidad, o sea, por una parte la tranquilidad que ya está hecho, o sea, ya está hecho y ahora solo lo tengo que traducir. La tensión que vives en la creación al final es muy grande, porque sobre todo cuando escribes, como he dicho, ¿no? Buscando, sin saber muy bien dónde vas, sin saber si todo lo que has escrito hasta ese momento no vale para nada, que tienes que volver atrás. Yo recuerdo con Aitaren Etxea, por ejemplo, que iba, avanzaba y llegó un momento que dije, no, por aquí no es. Y tuve que, echar a la basura mucho de lo que había escrito, volví atrás y volví, o sea, que hay una tensión, que decir, llevo año y medio con esta novela y todavía no sé si voy por el buen camino. Entonces, eso te pone muy tensa, ¿no? A veces, ¿no? Y luego también es tan subjetivo, ¿no? Y además estás tan sola en el proceso que hay un día que dices, ay, bueno, pues voy bien, ¿eh? Yo creo que voy bien. Y al día siguiente dices, esto no vale para nada. Entonces, es muy de altibajos también, ¿no? La creación. Entonces, la traducción ya tienes la espalda cubierta, no sé cómo decir. Tienes ya la historia hecha y sí, tienes dilemas de traducción, pero para mí la traducción es como algo más tranquilo, ¿no? No tengo como una experiencia más serena, más tranquila. Participo porque no te vayas. Que te hago la pregunta por saludarte y porque no marches todavía. Ah, vale. Entonces, a ver si tres cosas sueltas y luego tú deduces y contestas. Si ahí se queda en pregunta. Te tenía en lista de espera, de lector, de leerte, desde que publicaste Las manos de mi madre. El tema en sí me llena, ya el título en sí me ata al pasado, a la idiosincrasia, a la interioridad, no sé, a los orígenes. A ver, paréntesis, en estos días ha ganado Jesús Carrasco un premio sobre elogio a las manos, el de la intemperie. Bueno, esos temas del pasado me llenan y por eso no lo he leído de ti, solamente he mirado un poquito unos relatos cortos y de verdad que me gustaron en el sentido que tú has dicho, de eso de pasar la mano por el cristal. Sencillo, pero te atrae y te mantiene dentro de la lectura. Y da sentido, no es leer a ver dónde acaba, ¿no? Eso me gustó. Luego has referido la sorpresa cuando encuentras leyendo
metáforas o ideas que tú tenías en mente pero jamás te han salido, y cuando lo encuentras por un escritor te da una rabia de que el tío se te haya adelantado diciendo, pero si eso lo sabía yo, ¿cómo no lo he dicho, no? Entonces ese tema. Y a ver, me concentro un poco en lo del bilingüismo. Si el símil puede parecer entre euskera y castellano o cualquier otro bilingüismo, de andar con unas zapatillas originales y otras de copia china a la vez, si hay alguna diferencia. Y la pregunta última, cuando tú escribes, tu personalidad, tus orígenes, ¿se concentran más en el euskera o en el castellano? ¿Dónde lo vives, el afecto? He crecido en euskera, mi familia, o sea, es mi lengua pero he vivido en las dos, ¿no? Y vivo continuamente en las dos, haciendo un zapping mental continuamente, ¿no? Estoy hablando por teléfono en euskera y al segundo estoy hablando en castellano con alguien. Entonces, yo creo que para expresarme, quizá cuando era más joven puedo decir que me expresaba mejor en euskera, pero yo creo que me puedo expresar en las dos igual. Sí es verdad que no tanto por el sentimiento, sino por la estructura de las propias lenguas me condicionan. O sea, las lenguas te condicionan, ¿no? Porque, pues como son las frases, no puedes hacer muchas frases largas en euskera, te puedes cortar, o sea, por la gramática misma, sí escribo diferente. O sea, sí que creo que alguna vez cuando, por ejemplo, hago un encargo o algo que la primera la escribo en castellano, escribo diferente. No digo ni mejor ni peor. O sea, sí que... No sabré decirte, igual es algo que no sé, que no me lo he preguntado. Es cierto que el euskera es mi lengua materna y es la que he conocido desde niña y a la que de alguna manera sí es verdad que cuando escribo en mi lengua, de alguna manera sí traes contigo, o sea, sí tienes una sensación de cadena, traes contigo no solo lo que estás escribiendo, sino lo que escribieron o lo que pensaron antes que ti muchas generaciones, ¿no? De alguna manera, así se crea una lengua, ¿no? Con las vivencias de... Entonces sí que hay un sentimiento más, digamos, cariñoso hacia la lengua, ¿no? Pero no sé si se traslada luego en lo que es pues la eficacia del texto, en la belleza del texto. O sea, no sé si se traduce ahí, ¿eh? Que escribo diferente, sí, pero es porque cada lengua me pide expresarme de una manera, ¿no? Y entonces, por eso digo que cuando me traduzco a mí misma, digo, ¿cómo dirías esto en castellano? O sea, ¿cómo expresarías esto en castellano? Porque en mi vida diaria también hablo castellano y hablo euskera, ¿no? No sé si te he respondido, porque igual es una pregunta que me has dejado a mí en el aire, ¿no? No lo sé. No va de diario, ¿eh? Pero esto ocurre todos los días. Todos los días salimos a la calle, estamos en casa... Perdón. Todos los días salimos a la calle, más o menos, estamos en casa, hablamos con personas, nos relacionamos. Todo eso da lugar a cantidad de hechos, a cantidad de actitudes, a cantidad de frases, a cantidad de expresiones, a cantidad de roces, no roces, relaciones. Todo eso, muchas veces puedes pensar, mira, esto, si estuviese aquí un director de cine, le venía estupendamente. Y si estuviese aquí un escritor, le vendría estupendamente. Claro, eso es infinito, porque es todo el día, más o menos todo el día. ¿Tú cómo absorbes todo eso? ¿O no lo absorbes? Sí, lo absorbes, claro. Totalmente. Eres de los que... Yo recuerdo a algún vitoriano, que pues no voy a decir ahora su nombre, pero que siempre que lo veía en un bar, venga a escribir, venga a tomar notas. Digo, hostia, hombre, ¿será que se le viene todo a la cabeza? ¿O está viendo cosas, está tomando nota de frases concretas, de cosas concretas? Pero bueno, es el cómo se absorbe todo eso, que al final es lo que a ti te permite decir, preguntar, bueno, esta persona, ¿cómo ha podido inventarse tantos diálogos, tantas preguntas y tantas respuestas y tanta narración en una novela?
¿Cómo lo ha hecho? Porque no se lo puede inventar todo. ¿Cómo lo puede hacer? La pregunta es esa, ¿cómo recoges tú todo ese medio ambiente? Pues inconscientemente a veces, o sea, quiero decir que no salgo a la calle pensando a ver qué frases voy a robar hoy, a ver qué historia voy a robar o qué... No, es algo que no te das cuenta. Yo voy de repente... Hay veces que escuchas partes de frases de gente que te deja, ¿no? Que dices, me quedaría al lado para ver cómo terminas esta frase, ¿no? Porque te dejan como wow. Entonces, no es algo que, como digo, vaya conscientemente buscándolo, sino que va posándose en ti muchas cosas y te vas fijando, como he dicho antes, vas seleccionando también en lo que te fijas, ¿no? No te fijas en todo, ¿no? Te fijas sin darte cuenta en unas cosas y en otras no, y vas recogiendo de ahí. Pues bueno, en el momento que yo, por ejemplo, si estoy escribiendo sobre algo, Música en el aire, por ejemplo, que era la historia de una mujer mayor, una mujer a la que cuidaba una chica dominicana, tal. Iba por la calle y solo veía señoras, a las que chicas, o sea, que te vas fijando en lo que en ese momento también tienes en tu interior, ¿no? Y vas absorbiéndolo, como dices, pues hay veces que además hay algo que te llama la atención y no sabes por qué. Y esas son las más interesantes, ¿no? Cuando dices, no sé por qué esta conversación que he oído o esta forma de mirar que tiene esa persona allí, o no lo sé, cualquier cosa, dices, no sé por qué, pero hay algo debajo, ¿no? Hay algo debajo que quieres descubrir, ¿no? O que te parece importante. Entonces, bueno, se te va quedando ahí, ¿no? A veces lo apuntas, a veces no, a veces te queda ahí y aparece en el proceso de creación, ¿no? Pero yo creo que lo que está claro es que al final nos nutrimos de la realidad y de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Continuamente. Antes, en el relato que ha hecho, ha puesto un ejemplo, las piezas del reloj, montar las piezas del reloj. Me ha sorprendido porque esos relojes ya no existen prácticamente. ¿Dónde se le queda a Karmele el mundo digital, nuevas tecnologías, redes sociales, con respecto a su obra? Pues es parte de la realidad. O sea, yo creo que al final no me fijo tanto en los instrumentos, es decir, que a la hora de... Es como a lo largo de los siglos, diría incluso. O sea, estamos, como he dicho antes, hablando de los mismos temas, de las relaciones, del amor, de la muerte, del paso del tiempo. Hay unos cuantos temas que están ahí. ¿Cómo conseguimos esa comunicación o qué instrumentos utilizamos? Bueno, sí, luego sí, lógicamente cuando estás escribiendo algo actual, pues aparecen, ¿no? Pero no me fijo tanto, o sea, es más la consecuencia quizá de que vivimos más rápido con las nuevas tecnologías, y eso sí que se puede reflejar en los personajes que viven con más ansiedad, o que es más me fijo en las personas, ¿no? En cómo están viviendo, y lógicamente eso también tiene sus consecuencias, pero no es algo que cambie totalmente el hecho de que hoy nos comuniquemos por no sé, por WhatsApp o por lo que sea, que hace 30 años, o cuando empecé a escribir, en mis relatos no aparecía ni WhatsApp ni nada de eso, ¿no? Bueno, no tiene reflejo como consecuencia de la forma de vivir, ¿no? Que es lo que intento recoger, más que los propios instrumentos, ¿no? de comunicación. Besterik ez badago, eskerrik asko Karmeleri, eskerrik asko guztioi zuen ekarpenengatik eta arreta eskaintzeagatik. Orain sari batzuk emango zaizkio Karmeleri, Celedonez de Ororen partez. Mila esker bertaratzeagatik, orain azkeneko saio honen zain, eta horrekin bukatuko dugu. Bai, mila esker zuri bai.
Bai, lehenengo nik uste dut txalo berezi bat eskaini beharko diogula Karmeleri. Eskainitako guztiagatik, azalpen guztiengatik, por esa apertura de su forma de escribir y de su mente que nos ha mostrado. Y sí, ahora un poco como bienvenida y agradecimiento por su participación en estas conferencias, en este ciclo de conferencias de Celedones de Oro, pues Elena le va a ofrecer un obsequio de Celedones. Y Asker. Venga. Mila esker guztioi, bai. Bai, también queremos aprovechar, mientras tanto, si os queréis acercar a tomaros alguna fotografía, también os queremos recordar la próxima conferencia, que será el 11 de marzo, sobre Salinas de Añana, un pequeño paseo por su historia, que nos va a ofrecer Chus Torre Ochoa. También le tenemos por aquí. Venga, venga. Venga, hombre. Venga. Venga, Iñaki. Vamos. Venga, hombre. Venga, salta.